Hasta ahora, no les había prestado mucha atención. Ahora, sin embargo, volvieron a ella. Una terrible y terrible oleada de comprensión. Esas eran las mismas palabras que Hace del Puño de Fuego les había dicho en Arabasta, al despedirse de ellos. Ahora, esos mismos ojos, los ojos de su sucesor, la miraban, suplicándole que entrara en razón, que cediera y le prestara ayuda. Morirás si pelea con ese hombre, Nami-san, le instó Naruto. Por favor, haz lo que te pido, solo por esta vez. Sus ojos eran los de un hermano, sin parentesco de sangre ni nada por el estilo, forjados por un vínculo tan fuerte que ni siquiera la muerte podría romperlo. Nami nunca había visto algo igual, desde aquel día en Arabasta hacía 2 años, el día en que Puño de Fuego Hace les dio su primer y último adiós. Lo recordaba como si fuera ayer, esa sonrisa distante y despreocupada, esa sonrisa que denotaba una confianza ilimitada forjada en una vida de dificultades y felicidad. Naruto tenía esos mismos ojos, despreocupados en su confianza y supremos en su deseo de triunfar. Y él todavía sostenía sus manos, se dio cuenta Nami. ¿Por qué de repente no me importa? Eran cálidas incluso a través de los guantes. Eran manos fuertes, callosas pero no ásperas, las manos de un hombre que había trabajado toda su vida. Eran las manos de un hombre que no temía ensuciarse. Eran el tipo de manos que podía imaginar sosteniéndola, rodeándola con sus brazos, mierda. Nami cerró de golpe la tapa de ese hilo de pensamiento antes de poder escapar. Cerca. Estaba demasiado cerca. Naruto estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba en oleadas, infundiéndola de calidez y fuerza, y al mismo tiempo, debilitando su determinación. No le pedía tanto, ¿verdad? Sentía el sudor correr por su frente mientras él esperaba, mientras ella consideraba su propuesta. Está bien, Nami se dio cuenta de que había cedido y, a regañadientes, admitió que la habían vencido. Por alguna razón, no pudo negarse. Arigatou entonces sonrió, y fue una sonrisa de tal alivio que Nami sintió que el corazón le latía con fuerza. Por un instante, pareció que iba a abrazarla, tal era su alegría. De haberlo hecho, ella lo habría recibido con agrado. En cambio, Naruto inclinó la cabeza un poco y suspiró. La sonrisa se atenuó poco a poco, su felicidad se desvaneció hasta que solo quedó una sombra, y luego, ni siquiera eso. Manténlo ocupado un par de minutos. Naruto le soltó las manos bruscamente y posó una sobre la piel desnuda de su hombro izquierdo. Y todo estará bien. Aunque parecía que todo iría bien, quizá no se dio cuenta de que Nami se estremeció cuando apartó la mano. Si lo notó, no dio muestras de ello. ¿Cómo te atreves a insultar a Nami-san?, espetó Sanji, levantándose de debajo de los pies de Naruto. Luffy no es tan débil como tú, dime, ¿quieres que muera?, le gruñó Naruto a Sanji. No. No lo creía. Ahora vete, ocúpate, o algo así. Mientras ambos se desviaban, mientras intentaban distraer a Luffy, Naruto se movía. Olvidó el asunto, contó hasta 10 y, cuando dejó de oír la furiosa protesta de su capitán de goma mientras lo conducían a las entrañas del barco, Naruto subió a cubierta e invocó todo su poder. Lo canalizó hacia las yemas de los dedos, listo para ser invocado en cualquier momento. Ahora, Naruto suspiró. Fue un sonido suave y susurrante. Luego, extendió la mano hacia la funda que llevaba al hombro, cerrando los dedos alrededor del bulto de tela, desplegándolo con suavidad. Sin siquiera un susurro, Kokusibyo salió volando de su funda. La espada negra brillaba con avidez a la luz de la tarde. Sus delgadas venas de un escarlata ceniciento ardían como las mismas llamas que rodeaban a su dueño, llamas que clamaban por sangre. Zoro reconoció su aura inmediatamente. Eso es, entonces Naruto se tapó la cabeza con las manos y su cuerpo estalló en llamas. El poder surgió a través del acero desnudo, crujido, y, en la empuñadura de su espada, se activó un interruptor y todas las luces se apagaron, salvo una lluvia de chispas doradas y azules que cayó sobre la nave. Sin embargo, esos fuegos artificiales duraron solo un instante, y luego la oscuridad se apoderó de la tarde. Envuelto en una vaina de delgadas llamas negras, el rubio dio 3 pasos hacia adelante y se dirigió a la proa del barco. Allí se detuvo, observando el buque de guerra que se acercaba rápidamente. Bajó el brazo armado, cuya punta afilada rozó la cubierta herbosa del Tousan Suni. Se puso de pie, listo, y se encogió de hombros, como si acabara de liberarse de una carga increíble. Inclinó la cabeza hacia arriba, hasta que miró fijamente al cielo. Cerró los ojos brevemente y extendió los brazos. Empecemos. Cuando se abrieron de nuevo, eran de un negro llameante, como la sangre. Y no es un momento demasiado pronto.
Susanoo, susurró, como si el nombre explicara la calamidad que lo rodeaba. Extendió los dedos de su mano libre, y algo enorme se lanzó contra el fuego de cañón, interceptando las balas antes de que pudieran siquiera penetrar las defensas del Tousan Sunny. La explosión resultante sacudió el gran galeón hasta los cimientos. El humo se extendió por la cubierta, dejando a la mayoría de los sombreros de paja tosiendo sobre el polvo y los escombros que se extendían por el barco. Naruto ni siquiera se inmutó. Desterrando el miedo que se enroscaba como una serpiente en la boca de su estómago, se apartó de la proa y comenzó a caminar. Alzó su espada, tomando aquella espada de obsidiana negra y alzándola hacia el cielo. Brillaba húmedamente, latiendo entre las llamas mientras se alimentaba de ellas y se hacía más fuerte. Su poder alimentó la katana, y ésta se hinchó, rebosando energía. Inquietantemente, las venas se extendían por la superficie de la hoja, palpitando, latiendo con una intención propia. Era casi como si estuviera viva, una entidad viviente, cautiva dentro de los confines de la espada de Naruto. Quizás lo era, reflexionó Zoro. Miauk le había hablado de esta espada, una vez. La había mencionado de pasada, y con ella, una terrible advertencia. La espada estaba maldita. Blandirla era aniquilar la muerte. Ofrecer tu propia fuerza vital a la criatura que albergaba en su empuñadura a cambio de su poder. Si se usaba excesivamente, el arma agotaría tu vida y te dejaría como una cáscara seca y picada. Como todas las espadas, también tenía una historia detrás. La espada maldita Kokusibyo, explicó Miauk. Una de las espadas más poderosas que existen, y muy posiblemente, una creación defectuosa. Desconozco quién creó esa espada ni el propósito de su forja, salvo que dentro de ella se selló un demonio ancestral. Se dice que era el presagio del fin del mundo. El último portador conocido de esa arma, en un último acto de rencor, engañó a un gran espíritu para que tomara la forma de su espada como recipiente. Una vez hecho esto, lo ató y selló dentro de la espada, pero no antes de que se llevara su alma al inframundo, dejándola atrapada para siempre. Se dice que las venas que recubren la hoja son las lágrimas del demonio, que tiñen el acero incluso después de todos estos años de cautiverio. ¿De verdad es una espada tan letal?, preguntó Zoro con duda. El silencio era ensordecedor. ¿Lo es? Eso dependería completamente de quien la empuña. Miauk se encogió. Pero en las manos equivocadas, un arma así podría destruir la sociedad tal como la conocemos, o eso dice la leyenda. Luego suspiró, dejando el asunto de lado con un gesto de la mano. No dejes que te distraiga, Roronoa. El arma, si existe, es una reliquia. Perdida en el abismo hace mucho tiempo y no se ha visto en siglos. Olvídate de ella y volvamos a tu entrenamiento, increíble. Estaba mirando una espada legendaria. Blandida por un hombre de fuego, a quien ninguna espada, sin la ayuda de Lucky, podría jamás alcanzar. El arma definitiva, el desafío definitivo y el guerrero definitivo, perfectamente envueltos en un paquete vorazmente violento. Ah, y luego estaba el asunto de su espada sanguinaria, de la que se rumoreaba que poseía conciencia propia. Preciosa. Absolutamente gratuita, absolutamente preciosa. ¿Un demonio sellado dentro de una espada, eh? Ahora que Zoro realmente lo pensó, fue bastante interesante. Imagina las técnicas que se podrían aprender de un ser así. ¿Qué clase de artes legendarias podrías dominar, teniendo en cuenta que tienes una entidad eterna de la que aprender? Es cierto que podría no enseñarte nada, considerando que supuestamente drena tu fuerza vital a cambio de poder, en lugar de matarte directamente, pero era una de las 12 espadas de grado Saijo u Azamono. Ponerse a prueba contra semejante espada sería increíble. Con desesperación, Zoro ansiaba intensamente poner a prueba la habilidad de voluntad ardiente con la espada. ¿Y por qué no? Era muy posible que este hombre fuera como él, un maestro espadachín. Su elección de armas hablaba por sí sola. Zoro las contó todas. El wakizashi encajado en la chaqueta de voluntad ardiente, un par de katanas extrañamente distintas atadas horizontalmente a su cintura y, por supuesto, la hoja llameante firmemente sujeta en su puño abrasador. Eso lo convertía en un total de 4. Voluntad ardiente era un Yontoryu, 4 espadas. ¿Pero cómo se manejaban 4 espadas? Zoro se preguntó distraídamente si voluntad ardiente manejaba 4 espadas simplemente porque era bien sabido que manejaba 3. Un momento. ¿Lo haría solo por vanidad? Bueno, su reputación hablaba por sí sola. El hombre que prendió fuego a Mariejoa y asaltó Impel Down realmente querría presumir más de lo que ya lo hacía. Por supuesto que sí. Irritado ante la perspectiva de tal pensamiento, Zoro tocó con la mano una de las 3 empuñaduras que descansaban en su cintura.
TCH. Al final, era la calidad lo que importaba, no la cantidad. Como si percibiera la pequeña intención asesina que se dirigía hacia él, Naruto se giró hacia Zoro y ladeó la cabeza. Se detuvo en seco, su rostro apareció lentamente por encima del hombro mientras observaba con curiosidad a su compañero Nakama. Una expresión de irritación y confusión cruzó sus ojos al observar al aturdido pirata que estaba detrás de él. ¿Hay algún problema, Zoro-san? Zoro no dijo nada. Su única respuesta fue cortar en dos una ráfaga de cañonazos. Detonaron sin causar daño, lejos del Sunny, dejando a Naruto boquiabierto ante la fuerza del espadachín. Asimismo, el resto de los sombrero de paja se habían puesto a defender el barco, aunque aún no se sabía por qué Franky no había liberado la bolsa submarina, algo por lo que Naruto estaba muy agradecido. No tienes que hacer esto, dijo Robin suavemente, de repente. Naruto se giró hacia ella. Y se encontró con una extraña visión que le esperaba. Luffy estaba siendo casi víctima de las cosquillas de los poderes de la Ana no Mi. Por eso aún no había intervenido en la defensa del barco. Era casi risible, no, era risible, literalmente. Y él también se habría reído si su mirada no lo hubiera clavado en la cubierta. No había humor en su mirada, no esta vez. Sabía a qué se enfrentaría en el buque insignia. Y sabía que probablemente lo haría solo. Oh, Robin, fugaz, anhelante y dolorosamente, su mirada se clavó en la de ella. Solo ella conocía la profundidad de lo que él enfrentaría. De todos los Straw Hats, ella sabía lo que era ser perseguida por un almirante de la armada, porque lo había presenciado en primera persona. Había sido perseguida desde niña, acosada a cada paso por marines y piratas por igual. Nunca había tenido paz, nunca había tenido consuelo. Solo recientemente, hacía 2 años, en realidad, había encontrado consuelo entre los Straw Hats. Ahora, esa pesadilla había regresado para atormentarla multiplicada por 10. Y, aunque Robin claramente no se hacía ilusiones de rendirse, claramente no aprobaba el camino que él estaba a punto de tomar. La conocía demasiado bien como para esperar otra cosa. Curiosamente, fue esto lo que hizo sonreír a Naruto. El mismo viejo Robin. Lo siento, Robin, murmuró Naruto, porque no se atrevía a decir más. Si lo hacía, ¿quién sabía a dónde llevaría? No, no se atrevía. Esto era algo que tenía que hacer, y tenía que hacerlo solo. No era por orgullo, como ella sospechaba. Era peor que eso. Mucho peor. Era por venganza. Había atacado Mariejo hacía 2 años, no solo para liberar a su amiga, sino con la esperanza de que cierto almirante viniera a detenerlo. Se había quedado atrás, esperando a que enviaran a sus mejores hombres, como en Impel Down. Esperaba a que enviaran a Akainu. Estaba seguro de que vendría, y cómo no. Seguramente seguía furioso por el incidente de Impel Down. Sin duda, vendría a terminar lo que había empezado ese día. Estaba tan seguro de que así sería. De que el gobierno mundial enviaría a su mayor fuerza para eliminar al hombre que asesinó a los descendientes de los 20 reyes. En lugar de eso, enviaron a Kizaru. Lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente, tal era su furia. ¿Por qué no habían enviado a Akainu? ¿Por qué no habían enviado al que asesinó a Ace? ¿Acaso creían que un ataque a Mariejoa no merecía su atención? ¿Era eso? ¿Lo consideraban indigno de tal respuesta? En aquel entonces no se había parado a considerar esa posibilidad. Kizaru era la amenaza en ese momento, y Naruto se había ocupado de él como corresponde. Pero ahora había llegado. Ahora era la oportunidad de Naruto. Su primera y única oportunidad, mientras el almirante aún subestimaba su fuerza. Mientras aún se creía demasiado poderoso para ser dañado por un elemento inferior, mientras bajaba la guardia, podía ser asesinado. Naruto lo sabía, y la posibilidad de vengar la muerte de Puño de Fuego Ace vibraba en su corazón como una canción invisible, llamándolo, impulsándolo a seguir adelante hasta que la neblina roja tiñó su visión y solo vio la sangre de Sakazuki en sus manos, y nada más. Lo siento, Ace. Cumpliré mi promesa, pero ahora era el momento de acabarlo. No tienes que hacer esto. Naruto parpadeó, sacado de su ensoñación sangrienta por una voz. Naruto, de repente, algo se movió en su periferia. Alguien dio un paso al frente, interponiéndose entre él y el océano abierto, entre él y su objetivo. Entre su venganza y la seguridad de Luffy. Nico Robin no dijo nada cuando él la miró a los ojos. Simplemente se quedó allí, bloqueándole el paso. No ofreció ninguna explicación, ni él la exigió. Palabras no dichas viajaron entre ellos en ese instante, palabras que probablemente permanecerían sin pronunciar durante siglos.
Sus ojos brillaban como el sol, mientras que los de ella brillaban como el mar tranquilo que los rodeaba. Por favor, susurró, una palabra cargada de tanto dolor que, por un instante, lo hizo dudar. Pero solo por un instante. Suavemente, muy suavemente, Naruto la empujó. Lo siento, repitió sin saber qué más decir. Entonces su espalda explotó en una cortina de brasas, bañándolos con su calor. Naruto sonrió, mientras las enormes alas llameantes estallaban entre sus hombros, extendiéndose por el cielo en una cacofonía de naranja, oro y rojo ardientes, colores y matices indescriptibles. Las extendió, sosteniendo esas grandes e impías ataduras del vuelo para que todo el mundo las viera. Y se fue. El mundo se extendía ante él. Una extensión infinita de mar y cielo mientras se precipitaba entre las nubes. Sintió la niebla golpearle la piel, evaporándose, convirtiéndose en corrientes de vapor mientras surcaba el cielo hacia su supuesto objetivo involuntario. Se encabritó y apretó el puño, sus alas batiendo ásperas y pesadas contra las nubes, rompiendo el cielo mientras se elevaba hacia los cielos. Atacaría desde allí, supuso, y hundiría el barco antes de que ningún almirante pudiera enfrentarlo. Resultó ser un error. No tardó mucho en presentir que algo andaba mal. De hecho, no tardó mucho en llegar el enorme puño de magma fundido que se precipitaba a través de la niebla y el cielo brumoso, listo para concederle el descanso eterno. Naruto se quedó boquiabierto, tal era su tamaño. A pesar de su tamaño, no lo había visto venir. Tal era su velocidad, mientras se elevaba bajo él desde abajo, amenazando con engullirlo si le daba la oportunidad. Dai Funka. Al parecer, Akainu sabía que estaba allí, después de todo. Oh, maldita sea. Naruto levantó su espada, dobló las alas contra su espalda y se lanzó, con espada y todo, hacia la cubierta. Kagatsuchi. Llamas negras barrieron el puño de magma que se abalanzaba sobre él, negándose a enfrentarlo de frente como un oponente podría haber esperado. En cambio, apuntaron al atacante, a sí mismo. Sorprendido, Sakazuki retrocedió, y las llamas letales destrozaron las velas, no su rostro, como Naruto pretendía. Tuvo el tiempo justo para vislumbrar la expresión de indignación grabada en el rostro del almirante cuando Akainu se dio cuenta de que su ataque preventivo había sido frustrado, y entonces todo terminó. Y para entonces, Naruto había aterrizado. Cayó sobre el buque de guerra como una golondrina en picado, saludó a Kizaru y a Akainu con la llama. Esta rugió, extendiéndose con sus enormes brazos para sujetar el mástil principal del barco con un efecto devastador, golpeando con precisión antes de que ninguno de los almirantes pudiera reaccionar. Y, por supuesto, ¿cómo podrían hacerlo? Su presa había venido a enfrentarlos, no había protocolo para tal evento, así que se quedaron allí, luchando por recuperarse, pues ninguno de los dos era tan insensato como para interponerse en el camino de los escombros que caían desde la cubierta superior. Naruto no les dio la oportunidad de recuperarse. Golpeó la cubierta con el puño, hundiendo los dedos en la jarcia antes de que ninguno de los almirantes pudiera pestañear. Lo dejó allí un instante, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro mientras la oleada de llamas se extendía desde el hombro hasta la muñeca y el puño. Luego la desató y la lanzó hacia los depósitos de pólvora del suelo. El resultado, bueno, no fue nada agradable, como mínimo. Cajero. Neblina de calor, con un gran y estruendoso silbido, el barco se vio envuelto en llamas. Naruto rió ante la incredulidad que agrió la eterna sonrisa de Kizaru. Akainu estaba a punto de estallar, tal era su furia ante el repentino cambio de rumbo. Ahora, no solo no podían enfrentarlo tranquilamente, sino que, con su propio barco ardiendo bajo sus pies, sus posibilidades de escape eran limitadas. Los marines, los afortunados, ya se estaban lanzando al agua, y algunos lograron conseguir 1 o 2 botes salvavidas, bajándolos antes de que las llamas los consumieran también. Naruto los ignoró. Que los tontos se fueran. Tenía cosas más importantes que hacer. Empezando ahora. Naruto se giró y lanzó una barrera de fuego entre él y Akainu. El almirante ni siquiera pestañeó. Resuelto, avanzó a grandes zancadas entre las llamas como si fueran solo leña. Sus poderes lo hacían prácticamente inmune a ellas. Atravesando el fuego y las llamas ileso, y en el talón de Naruto. Estrellas, no, planetas enteros, explotaron ante la vista de Sakazuki. El lado izquierdo de su rostro se iluminó con una cortina de tonos violeta e índigo. Parpadeó para apartarlas, y Naruto retrocedió, agarró las solapas de su chaqueta y, con cada fibra de su ser, arrojó al corpulento almirante por encima del hombro, contra el tocón en ruinas que era el mástil principal.
Entonces, mientras el almirante se ponía de pie de un salto, Naruto hizo un gesto, y una cortina de escombros en llamas derribó la jarcía entre ellos. No disfrutó de esta pequeña victoria, por pequeña que fuera. Sabía que esos pequeños impedimentos no podrían detener al almirante por mucho tiempo, y detestaba enfrentarse a los dos almirantes juntos. Lo más importante es que terminó esto antes de, Gasakani no Magatama. Naruto alzó la mirada al cielo mientras un mar de joyas cegadoras se extendía ante su vista. Echó un vistazo atrás, hacia el Tousand Tsunmi, complacido al notar que los cañones habían cesado su bombardeo sobre la amada embarcación de Luffy. Bien. Un poco más, entonces. Un poco más. Entonces podría detener esta farsa y, si Dios quiere, retirarse por miedo a quedarse atrás accidentalmente. Pero ahora, por ahora, eso no funcionará. Se burló mientras las lanzas enjolladas se lanzaban hacia él, se burló mientras atravesaban el fuego, lo atravesaban, y se burló mientras arrasaban la cubierta donde se encontraba. El galeón crujió bajo él, las vigas de madera protestaron por la tensión a la que se sometían al ser destrozadas aún más, y aún así, milagrosamente, se mantuvo firme. Avanzó a toda velocidad antes de que pudiera decidir lo contrario. Las llamas que brotaban de sus talones se extendían por las yemas de sus dedos, colocándolo a tiro del almirante en el aire, para sorpresa de este último. Con un gruñido furioso, Naruto hizo que Kokusibyo se derrumbara. Duro. Kizaru atrapó el borde con la punta de su dedo meñique. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿No eres demasiado joven para hacerte el héroe, Naruto-kun? Sonrió Kizaru con desprecio mientras el rubio luchaba, sin éxito, por vencer al solitario dedo que lo detenía. Detenernos no te llevará a ninguna parte, ¿sabes? Es decir, a menos que planees sacrificarte. Podría decirte lo mismo. Respondió Naruto bruscamente, apartando su espada y extendiendo el brazo hacia adelante, con los dedos extendidos. Demasiado tarde, Kizaru comprendió lo que planeaba. Demasiado tarde, sintió los dedos del chico cerrarse alrededor de su barbilla, su rostro, y sujetarlos con fuerza. Sus dedos se cerraron alrededor de Borsalino como una tenaza y lo sujetaron con fuerza, apretándolo alrededor de sus facciones con tanta fuerza que la sangre le brotó de las yemas de los dedos. Entendido! Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Soren Sokatsui, anunció Naruto con suficiencia ante la expresión horrorizada del almirante, apretando sus dedos ardientes contra el rostro vuelto hacia arriba. Una marca ardiente que quemó y abrasó la carne. Una oleada de azul le lamió la palma al pronunciar estas palabras, enviando una oleada de poder puro que recorrió su brazo, directo a Borsalino. Sintió una punzada de dolor cuando el almirante presionó con esfuerzo un dedo en la articulación esférica de su brazo izquierdo en un vano intento de disuadirlo de seguir atacando, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Un loto de fuego azul abrasador surgió entre ambos, impactando contra Kizaru con tal fuerza que éste se vio forzosamente liberado del agarre de voluntad ardiente. Una furia fría quemó el mundo entero al estrellarse contra la cubierta, y el impacto del aterrizaje atrapó al almirante de la marina allí por un instante. Solo por un instante. Luego se levantó, se sacudió el polvo y salió disparado hacia arriba con tal velocidad que la nave se derrumbó bajo sus pies. El sonido de una risa sobre él le hizo levantar la cabeza de golpe. Uzumaki Naruto había aparecido a pocos metros por encima de Kizaru, volando hacia atrás para seguirle el paso. Un geyser de llamas ya formado se arremolinaba en los nudillos de su mano libre mientras la otra arremetía con la espada. Kizaru alzó el antebrazo hacia el arma en un intento de bloquearla, pero justo al hacerlo, se dio cuenta de su error. Estaba esperando que hicieras eso, anunció Naruto con calma. Dios, qué predecible eres. Por primera vez en la pelea, el rostro de Kizaru perdió su agradable sonrisa. Caminata. La infame supernova sonrió sádicamente antes de extender la mano hacia adelante, y la ola carmesí cayó sobre Kizaru con un rugido sordo y sonoro. El almirante alzó las manos para bloquearlo, pero el ataque fue demasiado bien ejecutado, demasiado oportuno. Kizaru fue enviado en picado de vuelta al barco mientras la llamarada anaranjada lo impulsaba hacia el barco y lo sepultaba allí en la cubierta. Con una ráfaga de aire, la explosión envió escombros volando en una enorme columna de humo y madera mientras el barco se inclinaba peligrosamente contra la fuerza de la explosión. Naruto se agachó mientras el polvo comenzaba a asentarse, respirando agitadamente por el continuo asalto en el que acababa de participar. Kizaru no solo se había mantenido a su altura, sino que casi había tenido la ventaja en numerosas ocasiones. Se sentía bien haberlo golpeado esta vez.
La innegable sombra de Borsalino se hizo visible lentamente a medida que los escombros en el aire se disipaban. Naruto maldijo. Eso no fue muy amable de tu parte, Naruto-kun, siseó, señalando el montón de vidrio y metal que habían sido sus gafas. Me las rompiste otra vez. Naruto abrió la boca para responder. Ryusei Kazan. Y retrocedió de un salto cuando un enorme puño de magma aplastó la barandilla sobre la que acababa de estar parado. Inmediatamente se produjo otra explosión, y esta dio en el blanco. Se quitó las sandalias al ver la turbulenta ola de muerte fundida alcanzar sus pies, casi perdiendo los dedos en el proceso. Se enfrió rápidamente, dejando poco más que un montón de escoria fundida donde él y sus sandalias habían estado. ¡Guau! Gritó, resoplando. ¡Qué calor! Estuvo cerca. Demasiado cerca. No tienes a dónde huir, voluntad ardiente, gruñó Akainu mientras se abría paso entre el infierno para ponerse al lado de Kizaru. Ríndete ahora y afronta las consecuencias de tus actos. Naruto parpadeó, y su expresión de incredulidad era casi palpable. Luego rió. Naruto recibió sus palabras con una risa seca. Dijiste eso la última vez, si no recuerdo mal esa es la verdad. Kizaru arrastró las palabras con pereza, atrayendo una mirada fulminante de Akainu. Pero por un momento, pensé que vendrías a entregarte a nosotros, voluntad ardiente se encogió de hombros con lástima. En realidad, parece que has venido a morir, ¿no? Se burló Naruto, y los almirantes se encontraron de nuevo entre las llamas, pero solo por un instante, porque una nueva y siniestra aura los repelió. Caballeros, sonrió Naruto con benevolencia, envolviéndose en una fina capa de llamas, ¿quién dijo que tenía intención de morir? ¿O quizás esa demostración de ahora no fue suficiente para refrescarles la memoria? Quizás esto sí. Era, en esencia, una llama. Pero esto iba más allá, mucho más allá, de lo que cualquier simple llama podría esperar producir. No era naranja, ni roja, ni de un amarillo tenue. Ni siquiera era la temible llama de aquel Amaterasu, con sus oleadas de muerte y destrucción que consumían almas. Esto era algo más. Esto no era de este mundo, ni del otro. Su sola presencia quitaba el aliento, la luz de los ojos. Tal era el terror que inspiraba su aura. Esto era algo impío. Dijiste que esa era la verdad, ¿verdad? Preguntó Naruto en voz baja. Déjame decirte algo sobre la verdad. ¿Y quién eres tú para afirmar semejante cosa? Interrumpió Akainu con dureza. Los marines son la verdadera justicia aquí. No tú, y mucho menos un pirata. Desafortunadamente, la verdad rara vez es agradable, pero prefiero difundir la luz de la sabiduría que la oscuridad de la ignorancia. Naruto se encogió de hombros, subiendo y bajando con tal despreocupación que enfureció a Akainu. Este pequeño gamberro, se estaba burlando de él. Incluso ahora, acorralado como estaba, voluntad ardiente creía que podía salir de ahí luchando, tal como lo había hecho 2 años antes. Era exasperante. Entonces, ¿piensas luchar hasta el final, después de todo? Preguntó Akainu. Depende, respondió Naruto con sarcasmo. ¿Piensas dejarme escapar, como hiciste antes? Eso lo rompió. Pequeño. Rugió Akainu, lanzando la mano hacia adelante, pero la mano de Kizaru en su hombro lo detuvo. ¿De verdad piensas pelear contra nosotros dos? Preguntó Kizaru, con una leve confusión en el rostro. ¿Juntos? ¿Solos? ¿No es un poco imprudente? Naruto no le rindió una respuesta. Al menos, no inmediata ni verbal. En cambio, sonrió, oscuro, peligroso y mortal. Será mejor que estés alerta. Abrió los brazos, blandiendo la espada como si fuera un cetro, no un arma de destrucción masiva. Soy más de lo que era la última vez que nos vimos, Akainu. Muchísimo más. Permíteme mostrarte los poderes que he adquirido en los últimos 2 años. Lo que estás viendo ahora mismo es solo la punta del iceberg. Permíteme mostrarte lo que he adquirido con mi entrenamiento. Permíteme mostrarte, el Susanoo. Y mientras sonreía, la llama se solidificó, comenzando como finas volutas de fuego. Luego se dispersó. La neblina azul dorada se cernía sobre él. Se abría como el mar rojo al rodear a su amo y envolverlo, cubriéndolo con una fina capa de azafrán azul. Hueso se materializó de la nada, rodeándolo. Alrededor se enroscaba, dando origen a los restos de un torso humanoide, los inicios de la infraestructura, de una criatura grande y terrible que solo existía en leyendas. Tomando forma, encontrando forma, se alzó sobre él como una serpiente enroscada, lista para atacar a la menor provocación. Una provocación que Sakazuki proporcionó voluntariamente. Inugami Guren.
bramó Sakazuki, con el brazo hirviendo, hinchándose ante la orden, estallando en la distintiva forma de un sabueso aullante. Nacido completamente de magma, arqueó el lomo y gruñó, mostrando sus poderosos colmillos al guerrero etéreo, todo lo que se interponía entre él y su presa. En respuesta, el fantasmal Ghoul bajó los brazos, con dedos que brotaban de las llamas, para proteger a su amo. Un escudo surgió de la extremidad, encajando en su lugar entre voluntad ardiente, mientras el sabueso infernal se abalanzaba sobre él con sus fauces babeantes, colgando y abiertas de par en par. Inútil, inútil, inútil. Naruto rió y dejó que las llamas lo envolvieran. Adoptando una nueva forma, hasta que un muro de hueso y fuego se erigió entre Akainu y él. Y aún así, el perro de la muerte, el sabueso del infierno, se abalanzó para devorarlo por completo. Naruto adoptó una postura firme, tensando las rodillas y extendiendo su antebrazo derecho hacia adelante. Y justo cuando parecía que el sabueso lo atraparía entre sus fauces y lo devoraría por completo, Amaterasu. La bestia encontró asidero, pero no en la blandita y blanda piel de su objetivo. Con un potente gruñido, el guerrero llameante alzó el brazo, clavando la palma, escudo y ardor, en el rostro del canino que se acercaba. Con un agudo chillido, el Inugami Guren implosionó mientras las llamas negras lo devoraban, salpicándolo como sangre, arrojando partículas de escombros llameantes sobre la cubierta. Akainu se quedó torcido, con la mandíbula apretada en furiosa incredulidad y las venas latiendo contra su cuello. Naruto sonrió y descruzó los brazos, revelando que, aunque el sabueso supuestamente había dado un golpe directo y certero, apenas había quemado las vendas que lo rodeaban. Vendajes que ahora arrancó, revelando el intrincado tatuaje que se enroscaba en sus brazos. La marca de un dragón. ¿Eso es todo lo que tienes? Pero el almirante no se concentró en eso. En cambio, su mirada permaneció fija en el guerrero etéreo que se cernía sobre el maestro de la Mera Mera no Mi, en toda su gloria deslumbrante, burlándose de él y de su supuesto triunfo. ¿Qué era esta abominación? El as del puño de fuego no había mostrado ninguna de estas habilidades durante la Guerra de los Mejores, y sin embargo, ahora, su sucesor soportaba todo el peso del Magu Magumi, un elemento que debería haber sido superior al suyo, y se alzaba triunfante. Maldito sea, unos siniestros ojos dorados asomaban lascivamente desde el interior de una armadura impenetrable, mirando con desprecio al almirante de la armada y los últimos restos de su ineficaz ataque. Naruto levantó una mano, y el gigante imitó el movimiento, curvando sus dedos esqueléticos hasta formar un puño. Dentro de ese puño, una espada de resplandecientes proporciones de un azul dorado se vislumbraba claramente en la neblina, sostenida en lo alto sobre el aparejo del barco. Naruto sonrió maliciosamente. Hizo caso. Hoja de cremación sagrada, y lo dejó caer. Sin previo aviso, dejó caer la espada, y cuando Naruto la dejó caer, no la dejó caer sin más. No soltó la empuñadura, dejándola caer al suelo. No soltó la tenaza que era su mano, de la empuñadura envuelta en tela que ardía con la llama de la hoja. No, cuando Naruto dejó caer la espada, la dejó caer. Eso era lo que hacía con esta arma. No hubo un elaborado balanceo ni un elegante arco lateral, mientras levantaba la katana por encima de su cabeza y la bajaba. Lo dejó caer y el buque de guerra estalló debajo de ellos. El gran galeón se partió en dos con tanta facilidad que ni Kizaru ni Akainu tuvieron tiempo de prepararse para el impacto. En un instante estaban en tierra firme. Al siguiente, la cubierta cedió bajo sus pies y se precipitaron al océano. Naruto se habría unido a ellos de no ser porque una mano lo sujetó del brazo y, para su incredulidad, lo jaló hacia atrás, colocándolo sobre una de las mitades cortadas del galeón antes de que pudiera recuperarse. ¿No estás olvidando algo? Naruto entonces volvió la mirada hacia Kizaru. O mejor dicho, hacia donde alguna vez había estado el almirante de brillantes colores, parpadeando sorprendido. Sus ojos se abrieron de par en par y derramaron lágrimas de sangre al contemplar el repentino vacío. No tuvo ninguna advertencia, y sin embargo, en ese mismo instante, su cabeza se inclinó ligeramente hacia la derecha. Segundos después, sus ojos experimentaron una luz tan intensa que lo habría cegado de no haber levantado un brazo ante su rostro para defenderse. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, maldita sea. Yo también estoy aquí, respondió el almirante con sarcasmo, con el talón apuntando a la frente del rubio aturdido. Naruto hizo una mueca y deseó que las manchas desaparecieran, parpadeando mientras el dolor le recorría la cabeza, intentando despejar las telarañas que le nublaban los pensamientos. No había tiempo. No había forma de bloquear, no había tiempo para esquivar, no sin sufrir alguna lesión en el proceso.
Y con el barco desmoronándose a su alrededor, con Akainu a punto de cortarle la cabeza, no iba a intentarlo. Y así, Naruto extendió la mano, a ciegas, buscando a tientas alguna presencia, algún asidero. Y, por pura suerte, lo encontró. Con el rabillo del ojo vio a Akainu, abriéndose paso a gatas por la nave, lo vio, mientras el almirante entrecerraba los ojos con incredulidad. Porque Voluntad Ardiente había hecho lo único que nadie, ni siquiera Gold Roger, había hecho antes. Se había movido más rápido que la velocidad de la luz. La mano de Naruto cerró los ojos alrededor del tobillo de Kizaru, deteniendo de golpe la patada del almirante. ¡Qué imprudente!, gruñó Naruto, sin andarse con rodeos mientras aplastaba el tobillo y el hueso con los dedos. ¿O olvidaste que podía usar Aki? Se sentía extraño recurrir de nuevo a la técnica de la succión. Insatisfactorio, la verdad. Ya le había hecho esto a Kizaru antes, y con facilidad. Entonces, como ahora, Naruto observó cómo el dolor borraba cualquier rastro de suficiencia del rostro de Kizaru. Observó cómo el horror se reflejaba en los ojos sin embargo, no se detuvo a saborearlo, porque Sakazuki nunca le dio la oportunidad. Incluso mientras intentaba alejar al usuario de luz, incluso mientras estrellaba a Borsalino de cara contra la plataforma y lo soltaba, Naruto lo sintió. Los primeros rastros de magma clavándose en su carne. Muevo. Perro oscuro, sus ojos azules se abrieron de par en par al ver el brazo hirviente alzado hacia atrás para golpearle la cara. Giró el cuerpo hacia la derecha, sintiendo como la piel se le desprendía al pasar el apéndice abrasador junto a su rostro sin hacerle daño. Pero aún no estaba fuera de peligro. En lugar de arrancarle la mitad de la cara a Naruto, Akainu embistió con su puño con garras directamente en otra zona vital, clavándolo en el brazo derecho de Voluntad Ardiente y detonándolo explosivamente. Naruto gritó. Entonces el puño de Akainu encontró la punta del hombro de Naruto. No estaba preparado para la risa que siguió, esa oscura oleada de deleite. Mientras miraba, el brazo del muchacho se extendió, ignorando su herida, para sujetar el antebrazo de Akainu. Imposible. Akainu se quedó boquiabierto mientras su magma intentaba, sin éxito, sofocar las llamas que rodeaban a Voluntad Ardiente. En cambio, la situación cambió. Llamas negras, volutas sombrías como nunca antes había visto, se aferraban al magma, donde este había quemado casi todo el hombro de Naruto. Lenta e inexorablemente, se deslizaron por la atadura de magma que las unía, aferrándose a Sakazuki con una intensidad abrumadora. Con el horror asomando a sus ojos, con los primeros vestigios de dolor desmoronando los rincones más remotos de su mente, Akainu vio y comprendió la verdad de lo que acababa de ocurrir. Después de todo, no había golpeado la carne del niño. No del todo, al menos. ¿Sorprendido?, exclamó Naruto con los dientes apretados. No eres el único con unas bajo la manga, Sakazuki. Una pausa, un destello de diversión despreocupada cruzó por un instante su rostro. Claro, no tengo mangas, pero claro, el Amaterasu tampoco. Akainu hervía de impotencia mientras su voz seguía zumbando, haciéndose más fuerte con cada sílaba. Amaterasu. Fuera lo que fuese este Amaterasu, Naruto se había cubierto deliberadamente todo el cuerpo con él, obligando a la llama negra como la tinta a actuar como amortiguador contra el magma mientras él ardía en su tempestuoso abrazo. Y, por mucho que lo intentara, los imponentes poderes de la Magu Magu no podían resistirse. A su vez, la llama infernal los devoró, arrastrándose, reptando y crepitando sobre la carne de su amo, dejándolo retorciéndose de dolor, gravemente quemado, con cicatrices, quizá, pero de ninguna manera incapacitado. Y a través del dolor, a través de la oscuridad que lo consumía y amenazaba con nublar su visión y hundirlo, Naruto movió su espada de un lado a otro, cercenando el brazo de Akainu. Esa había sido la intención. Simplemente pretendía liberarse. En realidad no había apuntado a nada, o eso supuso. En cambio, imaginen su sorpresa cuando Kokusibyo cortó la muñeca del almirante como si fuera mantequilla, arrancando el apéndice hirviente de un solo golpe. ¡Ah! El aullido que escapó de Akainu fue un lamento por todo lo que no había logrado hacer, y por todo lo que ahora sabía que nunca haría. Naruto apartó el brazo, desprendiendo el magma de su hombro. Atacó de nuevo, abriendo un desgarro en el otro brazo de Akainu y casi partiendo la cabeza del condenado almirante. Akainu se tambaleó. Naruto giró lateralmente, y el golpe, imbuido de Aki, se clavó profundamente en el magma de Sakazuki, en su cintura. Se acabó, Akainu siseó, sus palabras se oscurecieron. Con un matiz de malicia, apenas murmuraron bajo la neblina que lo consumía y amenazaba con engullirlo en cualquier momento.
Más te vale que Vegapunk te haga crecer un brazo nuevo, porque créeme, lo vas a necesitar. Naruto retorció la espada en la herida y la mantuvo allí, disfrutando mientras el rostro del almirante se contraía de dolor. Esto era lo que había venido a buscar. Esto era lo que le correspondía. Este era el tan esperado ajuste de cuentas que Akainu se había buscado el día que asesinó a Puño de Fuego Ace. Esto era justicia. No la miserable y egoísta justicia que esos marines invocaban tan desalmadamente, ¿o no? Esto era retribución divina, infligida por la única mano capaz de herir a Sakazuki y salir relativamente ilesa. Nadie esperaba que terminara así. Ni el Gorosei, ni el gobierno mundial, ni los marines, y desde luego, Sakazuki. Naruto clavó la espada en la médula, clavándola en el hueso, hasta la empuñadura con un júbilo casi maligno. Sin duda, Ace sonreía. Sin duda, el hermano de Luffy miraba desde el cielo y sonreía a la mano del juicio que había asestado a Akainu un golpe devastador, si no el fin de su carrera, con este instrumento de venganza. Naruto liberó la katana de un tirón y Akainu cayó de rodillas. Levantó el brazo que le quedaba para protegerse del siguiente golpe, y Naruto lo golpeó con el pie. Solo le quedaban fuerzas para blandir la espada una vez más. Desarmado, cayó al suelo, desplomándose en un charco de su propia sangre que crecía rápidamente. Naruto se cernió sobre él un instante más, luchando contra el deseo y la compulsión de acabar con él, luchando con la repentina y persistente sensación de que se había olvidado de alguien, Ama no Murakamo detrás. Naruto se volvió hacia Kizaru con un siseo, y su espada se estrelló contra la del almirante, una auténtica barra de luz dorada y brillante. Las llamas azotaron esa luz y su visión se desenfocaba y desenfocaba mientras luchaba por mantener el control. Maldita sea. A pesar de tener la insignificante desventaja de un esguince de tobillo, Borsalino había logrado superarlo y flanquearlo, y, por un momento, fue casi suficiente. ¿Cuánto crees que aguantarás con esas heridas, Naruto-kun? Se burló Kizaru con esa sonrisa lasciva mientras presionaba con su espada. No mucho más, diría yo, ¿eh? Se inclinó, acercando el filo romo del arma de Naruto cada vez más a su rostro. El sudor le perlaba la frente mientras voluntad ardiente contraatacaba con todas sus fuerzas. No fue suficiente. Por una fracción de segundo, sus rodillas se doblaron. Por un segundo, por un instante, por una eternidad, la poca fuerza que le quedaba amenazó con abandonarlo por completo. Entonces Naruto extendió su mano libre y apretó los dedos manchados de sangre, formando un puño. Antes de que Kizaru pudiera reaccionar, el Susanoo se agachó para atraparlo. Antes de que pudiera esquivarlo, antes de que pudiera pensar en simplemente desaparecer, el puño se cerró de golpe alrededor de sus brazos y los ató a su cintura. Se preparó para acabar con él. Para juntar esos dedos huesudos como si fueran los suyos y apretar a Kizaru como una uva pasada. Lo intentó, pero en cambio, un rayo recorrió su columna vertebral, seguido de dolor. Un dolor profundo, abrasador, que lo consumía todo, emanando justo encima de su corazón. ¡No! Ahora no. Había durado demasiado. Había agotado su resistencia y había abusado de las llamas del Amaterasu. Si volvía a usarlas, si continuaba con este uso excesivo del Susanoo, se arriesgaba a reducir su propia esperanza de vida. Ya la había agotado bastante en el pasado. Necesitaba lo poco que le quedaba para continuar su viaje. Pero no podía dejar ir a Kizaru sin más. Si lo hacía, no volvería a tener esta oportunidad. Si liberaba a Borsalino ahora, los almirantes seguirían acosándolo. Diablos, incluso podrían enviarlos a los tres la próxima vez, y apenas había logrado derrotar a dos. No podía dejar escapar esta oportunidad. Cueste lo que cueste. Preparándose para lo peor, Naruto comenzó a apretar. Kikiri no Mai. Naruto detectó un destello afilado y plateado en sus ojos, y entonces, de repente, se elevó en el aire. Sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies, absorbiendo todo el aire. La espada se le cayó de la mano y, de repente, voló. Su cabeza se inclinó hacia adelante y el viento lo azotó. El aire mismo parecía dolerle, tan rápido se movía. La nave insignia en ruinas, y con ella Kizaru y Akainu, se perdieron en la distancia a una velocidad asombrosa. No podía saber hasta dónde lo habían empujado. Parecía eterno, pero sabía que tenía que tocar el suelo en algún momento. Esperaba que fuera pronto. Le dolía el cuerpo por cada poro y solo con gran dificultad logró sofocar las llamas que aún le hervían la piel, que pudo recuperar la espada. Mojada y casi intacta, la hoja ennegrecida se estrelló contra su palma al volar, y obligó a sus dedos a cerrarse a su alrededor. No podía permitirse perder esa espada.
No después de la promesa que había hecho, no después de todo lo que había pasado para conseguirla. Pero aterrizar, el aterrizaje iba a doler. Me dolió. Fue vagamente consciente de una mano que lo sujetaba por el hombro, mientras las fuerzas que lo impulsaban comenzaban a disminuir. Se oyó un chasquido seco y, en lugar de ser empujado, como antes, Voluntad Ardiente se vio jalado hacia atrás con tanta fuerza que le dislocó el hombro. ¡Ay! Quienquiera que lo tuviera debió haber usado Aki para asegurarse de tener el agarre adecuado en su cuerpo, por lo demás intangible. Y por eso, estaba muy agradecido. El bueno y viejo Luffy. Su espalda chocó contra algo duro, el mástil, quizás, y gimió. Quienquiera que lo hubiera lanzado del buque de guerra no había sido precisamente cuidadoso. Claro que Luffy tampoco. Luego cayó hacia adelante sobre la cubierta. Buena captura, Luffy. Rió Usopp. No los dejen escapar. Gritó el almirante Kizaru. Sin embargo, el almirante Akainu, a pesar de estar herido, ya preparaba su ataque contra el Tousan Suni. Cargando su ataque, Akainu gritó gran erupción. El almirante Kizaru se unió a él y usó su propio ataque, el Yasakani no Magatama, lanzando innumerables ataques de luz mortales hacia el Tousan Suni. Sin embargo, ambos llegaron demasiado tarde. Un muro de fuego, fuego negro, estalló entre sus técnicas y la nave al activar su tecnología de recubrimiento, la que Silver Rayleigh le había equipado 2 años antes. Tanto el magma como la luz quedaron inutilizados ante la barrera ennegrecida, que, aunque breve, le había dado a la nave tiempo suficiente para hundirse bajo las olas y perderse de vista. En cuestión de segundos, el barco quedó completamente rodeado por un campo de fuerza similar a una burbuja, hundiéndose cada vez más en el abismo del agua. De pie sobre los restos del buque insignia, los almirantes no pudieron hacer nada más que observar cómo la bandera de los sombreros de paja se hundía bajo las olas, y luego, también se perdió, al igual que el resto del barco. Los sombreros de paja habían escapado. ¡Maldita sea! Rugió Akainu con asco. Se escaparon. Al menos sabemos a dónde se dirigen, dijo Kizaru. Quizás podamos cortarles el paso al otro lado del continente una vez que abandonen la isla Gyojin. Ese no es el punto, Borsalino. Espetó Akainu. Deberíamos haber llegado rápido para asegurarnos de que Luffy Sombrero de Paja y Voluntad Ardiente Uzumaki no se nos escaparan. Hizo una mueca al sentir el pulso palpitar con furia en el muñón de su brazo. Que los habían derrotado era obvio, y no se dijo. ¿Y la ironía de todo esto? La recompensa de Voluntad Ardiente solo iba a aumentar a partir de esto, una vez que se corriera la voz. El primer hombre en matar a un Tenryubito, también fue el primer hombre en derrotar sin ayuda a 2 almirantes. Solo. Fue humillante. Exasperante. No debería haber sido posible. Fue la mayor vergüenza que el gobierno mundial había sufrido en toda su existencia, y solo iba a empeorar, comprendió Kizaru mientras ayudaba a su compañero almirante a salir de los restos del buque de guerra y subir a un bote salvavidas. Oh, sí, poco sabía él, hasta qué punto, cuán malo iba a ser este día. Kizaru sabía cuánto deseaba Akainu capturar a los 2 piratas. Dado que Luffy era hijo del dragón revolucionario, Akainu lo consideraba la mayor amenaza para el mundo, junto con As del Puño de Fuego. Durante la batalla de Marineford, para asegurar la destrucción de Luffy, el almirante atravesó a Jinbe, directo a Luffy, a quien cargaba tras sufrir un shock mental al ver muerto a su hermano. Todos estaban seguros de que Luffy no sobreviviría a ese ataque, pero se equivocaban. Kizaru también era consciente del profundo rencor de Akainu contra Voluntad Ardiente Uzumaki de Naruto. Meses atrás, Akainu lo había capturado y transferido a Impel Down. Naruto había sido enviado al nivel 1, Infierno Carmesí debido a su escasa recompensa de 21 millones de dólares. Sin embargo, resultó ser un completo engaño. Naruto había fingido su captura para entrar en Impel Down. Y para colmo, era consumidor de la fruta del diablo Logia, sucesor de la fruta Mera Mera, algo que nadie supo hasta que fue demasiado tarde. Nadie supo por qué, pero inmediatamente se abrió paso hasta el nivel 6, Infierno Eterno. Se descubrió que Naruto había ido al nivel 6 para ver a Idan. Idan había sido el líder de la Hermandad de Kami, una banda pirata de fanáticos religiosos que creían que era su deber, ante Dios, derrocar al gobierno mundial. Se desconoce qué conversación tuvieron, pero tenía algo que ver con una chica llamada Ayame. Curiosamente, Naruto dejó a Idan en su celda, pero decidió liberar a Jewel Ribonei y su tripulación. Akainu, al enterarse de esta catástrofe, regresó rápidamente a Impel Down para detener a Naruto y el caos que había causado.
Sin embargo, Naruto había burlado al almirante, de forma brillante, y había robado su nave personal. Cuando Akainu intentó seguirlo, Naruto simplemente quemó su nave bajo el almirante antes de que pudiera alcanzar a los fugitivos. Akainu se habría ahogado de no haberse aferrado a los restos como un niño asustado antes de ser recogido por otra nave en medio de una horda de furiosos reyes marinos. Fue la mayor vergüenza que Akainu había sufrido y, personalmente, culpaba a Naruto por ello. El chico lo engañó a propósito al permitirse ser capturado y hacer que pareciera un pirata débil. La imagen de la sonrisa torcida y burlona de Naruto solo sirvió para avivar la ira interna del almirante y su determinación por capturar al rubio alborotador, y con él, a su capitán, Monkey D. Luffy. No te saldrás con la tuya, voluntad ardiente, gruñó Akainu. Lo juro. Sí, Sakazuki, suspiró Kizaru, tocándose el rostro quemado. Claro que no se saldrá con la suya. Así que permaneció sentado en un silencio indigno mientras remaban de vuelta a Shabondi. No fueron atacados por un Seakin, aunque habría aceptado con gusto la oportunidad de matar algo, pero al llegar finalmente a la isla, les esperaba otra sorpresa. Los esperaba un barco de enormes proporciones, tirado por dos enormes serpientes marinas. El gran galeón surcaba las aguas del archipiélago, arriando una balandra para ellos. El significado de tal gesto era obvio. Al desembarcar, ambos almirantes se dieron cuenta de que no estaban solos. Allí, esperándolos, con el rostro desencajado por la desaprobación, estaba Boa Hancock, la mujer más hermosa del mundo y la única miembro femenina de los Oka Shichibukai. Para colmo de males, estaba enfrascada en una acalorada discusión con nada menos que Sentomaru, a quien, convenientemente, había recogido poco antes de llegar al lugar. El hecho de que ambos estuvieran rodeados por un anillo de piratas Kuja fuertemente armados hacía que la escena fuera aún más imponente. Como ya te dije, le explicó Sentomaru a Hancock, la situación era insalvable. El hombre que nos detuvo fue el Rey Oscuro, el mismo que una vez detuvo al tío Kizaru en seco. ¿Qué se suponía que debía hacer contra eso? Además, al parecer, Burning Wheel es el nieto de ese hombre. Ignoró el repentino manto que cayó sobre la emperatriz pirata y sus hermanas, y siguió adelante. Para colmo, lo vieron por última vez huyendo de Shabondi con Monkey D. Luffy y su tripulación, aunque no sé por qué haría algo así. Un momento. Interrogación de cierre. Justo ahora, empezó Hancock lentamente, forzando las palabras a salir con los labios entumecidos. ¿Qué me dijiste hace un momento? Dije que se unió a los sombrero de paja, repitió Sentomaru. Y dejó a Sabaody, antes de eso. Espetó Hancock. ¿Qué me dijiste antes de eso? Dije que Burning Wheel es el nieto de Silver Rayleigh, gruñó Sentomaru. Que me lo repita no cambiará nada. ¿Qué pruebas tienes de esto? Preguntó Hancock, sintiendo como si le hubieran inyectado agua helada en las venas. Esto no podía ser. Era imposible. Si voluntad ardiente, si Uzumaki Naruto, era realmente el nieto del Rey Oscuro, del hombre que las había protegido a ella y a sus hermanas, entonces había cometido un terrible error. Un terrible error que no tenía forma de rectificar, si alguna vez lo volvía a ver. El Rey Oscuro lo dijo él mismo y voluntad ardiente le dio crédito. Sentomaru alzó las manos, exasperado. Todos los marines aquí presentes pueden dar fe de ello, Boa Hancock, al igual que varios de estos piratas. Dioses, ¿qué más pruebas quieres? Pero Hancock no estaba escuchando. Podía verlo en los ojos de sus hermanas. La conmoción, el horror, la incredulidad. ¿Rayleigh tenía un nieto? Ah, pero esto cambiaba las cosas. Si voluntad ardiente realmente compartía sangre con Silver Rayleigh, entonces tenía una deuda con este hombre. De repente, el informe de Hinata no cobró sentido. Totalmente lógico. Si Uzumaki Naruto era realmente el nieto del legendario Rey Oscuro Silver Rayleigh, quien, según se rumoreaba, había perdido a una amante a manos de esclavistas, ¿por qué no albergaba semejante odio hacia la esclavitud? Sus recientes acciones ciertamente lo demostraron con creces. Desde ayer, el día en que Uzumaki Naruto pisó por primera vez Shabondi, el día en que desmanteló por sí solo la red de esclavistas alrededor del revestimiento del astillero, la esclavitud prácticamente se había detenido en el archipiélago. Sus fuentes también informaron que los nobles mundiales, famosos por su amor por tales esclavos, habían desaparecido del archipiélago después de aquel violento y justo suceso. Extraño. Era casi como si los esclavistas temieran vender y los Tenryubito, comprar, por temor a que el demonio ardiente cayera sobre sus cabezas. Después de todo, voluntad ardiente no era conocido por su indulgencia en ese aspecto.
La perspectiva de invocar su ira era simplemente demasiado grande para que incluso el esclavista más impertinente la ignorara. Y, sin embargo, sus acciones tan conocidas, de misericordia hacia los esclavos y de rencor hacia los esclavistas, le recordaban a Hancock a alguien más, alguien que una vez las liberó a ella y a sus hermanas de sus propias ataduras de servidumbre. Tigre pescador. Oh querido Burning Wheel le recordó, mucho, a Fisher Tiger. Claro que no era un Gyojin, y claro que poseía los poderes de la Mera Mera Nomi, pero en la mente de Hancock, ahí terminaba la distinción. Aquí estaba un hombre que aborrecía la esclavitud, que la despreciaba profundamente. Que la combatía a diario, donde quiera que iba. Este no era un hombre como ella conocía. Este era un hombre de rectitud y fortaleza. De justicia. Y ella creía que este hombre iba tras Luffy. Qué tonta había sido. ¿Qué, Boa Hancock? Akainu sintió que su ira se calmaba un poco al ver a la infame emperatriz pirata. ¿Qué haces aquí? Yo también estoy bastante sorprendido, añadió Kizaru mientras se acercaba a su compañero almirante. Tenía la impresión de que los piratas Kuja no viajaban tan al norte. Hancock no tuvo que fingir sorpresa esta vez. Porque esta vez era genuina. Estaban heridos, se dio cuenta. Los dos. Había sido prudente al no interferir después de todo. Si lo hubiera hecho, podría haber empeorado las cosas para Luffy. Menos mal que había logrado escapar. Aún así, estaba el asunto de explicar su presencia aquí al gobierno mundial. Hancock frunció el ceño. Con dos almirantes frente a ella, ambos exigiéndole una respuesta, no le quedaba más remedio que seguir con su mentira y esperar que su declaración se sostuviera bajo escrutinio. Era cierto. Su intención original, tras despedir a Luffy, había sido evitar que Voluntad Ardiente le hiciera daño. Ahora, el tema era irrelevante, pero decidió persistir, sin importar el peligro en el que pudiera ponerse. Vine aquí buscando a Voluntad Ardiente, mintió Hancock. Atacó mi isla hace varios meses y logré rastrearlo hasta este lugar. Dejó que una sonrisa autocrítica se dibujara en las comisuras de sus labios, acentuando el engaño. Por lo que el oficial Sentomaru me ha contado sobre nuestro oponente, mi ayuda habría sido, en el mejor de los casos, insignificante, dado que Silvers Rayleigh intervino personalmente para asegurar la partida de su nieto. Ja. Hancock ocultó la verdadera profundidad de su satisfacción mientras observaba cómo las palabras resonaban en cada almirante, cómo asimilaban su significado y sus implicaciones. Que lo mediten un rato. Dejó la declaración flotando, sin adornos, entre los tres. La dejó arder, hervir a fuego lento y escupir en el rostro amoratado de Akainu. Porque la furia del almirante se redobló repentinamente tras esta repentina noticia. Su nieto. Akainu apenas logró articular palabra con el ceño fruncido. ¿Quieres decir que Voluntad Ardiente es el nieto del Rey Oscuro? Eso es lo que he estado diciendo. Sentomaru suspiró con fuerza, y su expresión se tornó sombría al notar la magnitud de las heridas de ambos almirantes. No lo entiendo. ¿No lograste derrotarlo, tío Kizaru? Borsalino hizo una mueca y se rascó la nuca. Sakazuki no dijo nada. Pero su silencio habló por él, y lo decía todo, mientras su mano sana se apretaba contra los restos destrozados de su muñeca. ¿Y bien? Insistió Sentomaru, obviamente asumiendo que ambos almirantes habían triunfado. Está muerto, ¿verdad? No exactamente, Kizaru miró a su compañero almirante y, sabiamente, decidió abordar el tema más tarde. Bueno, ¿y el resto de los piratas? ¿Los capturaste a todos, Sentomaru? Sentomaru negó con la cabeza. No todos. Los hermanos Caribou, junto con varios falsos sombreros de paja, lograron escapar. ¿Y el resto? El resto de los infractores han sido detenidos, pero los verdaderos sombrero de paja han causado graves daños a 3 de los pacifistas. Las unidades eran prototipos, los mismos que acorralaron a los sombrero de paja hace 2 años. Su fuerza, por supuesto, era la misma que entonces. Son los propios sombrero de paja los que han cambiado. El nivel de crecimiento que mostraron después de estos 2 años escondidos es increíble. Más vale que dejen esto bien claro en el cuartel general de la Marina. Los piratas de sombrero de paja andan sueltos una vez más. A Aokiji no le va a gustar eso, corrigió Kizaru. El mundo ya está alborotado. Si creen que los almirantes podemos ser derrotados tan fácilmente, seguro que habrá más problemas en el horizonte, eso seguro. Bueno, tienes razón consíganme un Den Mushi. Gritó Akainu, y la brusquedad de su orden hizo que Kizaru y Sentomaru se sobresaltaran. Llamaré a los Gorosei y reuniré a todas nuestras fuerzas para interceptar a los Straw Hats en el Nuevo Mundo. Convocaremos a todos.
a todos. Incluyéndola, a ella Borsalino se resistió al mencionarla. ¿Sakazuki no estaría pensando en convocarla al campo de batalla? A ella, a pesar de ser almirante, se le había prohibido expresamente perseguir a Voluntad Ardiente, a pesar de su deseo delirante de dar caza a la supernova y matarlo. Si se le permitía, si de verdad se le permitía unirse a ellos en su misión de destruir el último vestigio de la era de Gold Roger, esto no iba a ser lindo. Vamos, Sakazuki-san, comenzó Borsalino con nerviosismo, no hay necesidad de apresurarse, no te pedí tu opinión, Borsalino. Tronó a Kaimu. Que alguien me traiga ese maldito teléfono caracol antes de que destroce este barco para encontrarlo. Esto fue recibido con poco entusiasmo por las piratas Kuja, y menos aún por Bo Hancock. Al fin y al cabo, eran huéspedes del barco de la emperatriz pirata. Les agradecería que no destruyeran mi nave, respondió Hancock secamente. Les proporcionaremos un Dendenmushi si lo necesitan, pero a cambio, les pido que nos dejen en paz, no en pedazos. Ahora, si fueran tan amables. Por supuesto, respondió Kizaru con mucha alegría, secretamente agradecido por una excusa, cualquier excusa, para partir. De todas formas, tenemos que volver a Shabondir y ocuparnos del resto de nuestros hombres, ¿no es así, Sentomaru? Te agradecemos tu ayuda, Bo Hancock. Sentomaru asintió rápidamente, contento también de estar lejos del volcán Akinu, para no desatar un torrente de magma sobre sus cabezas. Al marcharse, Hancock intentó contener el rubor. El nieto de Rayleigh, a pesar de sí misma, a pesar de todo el caos que la rodeaba, la gran emperatriz pirata luchó contra el rubor. Creo que me gustaría conocerlo algún día. Mientras tanto, en una colina con vistas al mar se fue en un abrir y cerrar de ojos. Shaki se levantó, suspiró y dio una calada larga y fuerte a su cigarrillo. Monkey-chan y todos los demás se han vuelto muy fuertes ahora, ¿verdad? ¿Estabas mirando? Preguntó Rayleigh desde donde estaba sentado a su lado. Claro, dijo Shaki con una sonrisa. Soy su fan, ¿recuerdas? Bien, Rayleigh asintió distraídamente, con la mirada distante. ¿Recuerdas algo, Rai-san? Preguntó Shaki. Rayleigh parpadeó, despertando de su ensoñación por las palabras de su esposa. ¿Dijiste algo? Estabas pensando en Roger hace un momento, ¿verdad? Le preguntó juguetonamente. Lo estaba. Rayleigh cedió. Pero también estaba pensando en otra persona. Sus ojos se humedecieron ligeramente al pensarlo. Aquí, en este mismo montículo, se despediría de su hijo. Es muy apropiado, reflexionó, que despida a mi nieto de la misma manera que su padre. Le hizo recordar aquel día, cuando se enteró de la existencia de Naruto. Eso sí que había sido una sorpresa. Bueno, ¿a qué debo el placer de su visita? Rayleigh sonrió a la figura que se encontraba frente a él, con los hombros apoyados en el marco de la puerta. Quienquiera que fuese este hombre, se había esforzado mucho por ocultar su identidad. Estaba de pie en las sombras, con el rostro oculto tras los profundos pliegues de una capucha. Tan oscuro y misterioso como cualquiera podría desear ser. Lo que vistiera este hombre estaba bien oculto bajo una capa negra mate, dejando al descubierto solo las ligeras sandalias de cuero y los guantes negros sin dedos que llevaba, y parecía reacio a revelar incluso eso. Incluso su rostro estaba oculto, salvo por un rayo de sol inusualmente brillante que brillaba entre ellos. No tenía nombre. Y, sin embargo, la sonrisa compartida entre los dos hombres lo decía todo. ¿Y qué te trae por aquí, hijo? Preguntó Rayleigh, bebiendo su vaso distraídamente. Supongo que Kusina ha estado bien, ¿no? Ella envía su amor, que no era tan encantadora, dijo Rayleigh riendo. Pero estoy segura de que no has venido solo para hablarme de tu encantadora esposa, ¿verdad? El hombre meneó la cabeza severamente. Pensé que debería ser el primero en decírtelo. Dime que, Minato Yayou Flash Namikaze, sonrió. Era un hombre atractivo, aunque intenso. Su cabello rubio estaba despeinado, sus ojos azules, inteligentes, y sus rasgos equilibrados. Uno podría incluso haber pensado que era Naruto, de no ser por la asombrosa ausencia de patillas en sus mejillas. Mejillas que solían formar hoyuelos con una sonrisa siempre brillante y entusiasta. Sin importar la situación, sin importar el peligro. Pero, en ese momento, era intenso. Su rostro se había endurecido, su rostro lleno de tensión y algo más que Rayleigh no pudo discernir. Cincelado y sin expresión alguna, ese rostro se relajó, esos labios se alzaron en una sonrisa tan abrupta y llena de tanta calidez que sirvió para atenuar el peso de las palabras que la cubrían. Felicidades. Una nueva voz se unió a la de Minato al hablar, mientras se hacía a un lado para cederle el paso. Esta pertenecía a una joven.
Con hermosos ojos marrones, enmarcados por una larga y sedosa cabellera carmesí, Kusina sonrió y apareció ante sus ojos. Fue en su sonrisa y en su estómago donde Rayleigh vio y sintió la verdad de sus palabras. «Vas a ser abuelo». Esa fue la última vez que lo vi. Rayleigh inclinó su copa y suspiró profundamente al recordarlo. Eso había sido hacía años. Antes de que Minato y Kusina desaparecieran misteriosamente en el mar, para nunca más ser vistos ni saber de ellos. Y así, el pequeño Naruto quedó abandonado a su cuidado, no por su abuelo, sino por su padrino y madrina. Su pequeña isla abarcaba toda la vida del niño, hasta ese fatídico día. Ese día, el día en que Puño de Fuego Ace pisó esa orilla por primera vez. ¿Lo extrañas?, preguntó Saki, bajando el cigarrillo de sus labios. Rayleigh no tuvo que preguntar a quién se refería. Ya lo sabía. ¿Extrañaba a Minato? Sí, lo extrañaba, y muchísimo. Ni siquiera él, el gran rey oscuro, sabía dónde estaba su hijo, y mucho menos el de su esposa, si estaban vivos o muertos. Ojalá lo supiera, ojalá pudiera decirle a su nieto qué le esperaba en el nuevo mundo. Pero no fue así. Si Minato y Kusina estaban vivos, seguramente esperaban a su hijo, quien creía con tanta desesperación que estaban en el nuevo mundo. Si no, quizás no existan las coincidencias en este mundo, lo reflexionó en voz baja. Como si siempre hubiera estado destinado a ser así, vínculos misteriosos se tejen lentamente pero con seguridad. En cualquier caso, Luffy ha dado un paso más para convertirse en un hombre digno de ese sombrero que lleva. Con Naruto a su lado, es probable que de muchos, muchos más. Esos chicos, me dan ganas de vivir un poco más. Mientras observaba al último Sunny sumergirse, protegido por la marea de llamas negras, inclinó su vaso en una estoica despedida. Naruto, Luffy, ustedes dos, pongan este mundo patas arriba. Aún más lejos, la zona sin ley de Shogondi, entre los restos de Grove 46 se movía un montón de lodo. El líquido verdoso se deslizaba lentamente por la hierba, silbando y chisporroteando dondequiera que la luz del sol lo tocaba. Clamaba, arañaba y se arrastraba entre las poderosas raíces de los manglares Yukimarin, gimiendo, gruñendo, sorbiendo del suelo mientras luchaba por encontrar alguna forma. Finalmente lo hizo. Espumeando y escupiendo, un rostro emergió de entre el lodo verde parduzco, un rostro que debería haber perecido en las llamas del juicio. Oh, gruñó, jadeando y haciendo gárgaras con sus propios fluidos. Pagará por esto. Brazos brotaron donde no los había, adquiriendo mangas profundas por las que se extendían dedos humanos. Un torso emergió de la sustancia verdosa, deslizándose bajo un pecho que no existía en la ciénaga en movimiento hacía un momento. Piernas completamente vestidas, seguidas de pies con zapatos puntiagudos, se filtraron del torso sin piernas. Por último, pero no menos importante, una cabeza de pelo mojado cobró vida, con ojos ojeras y una boca con una lengua larga, como la de un lagarto, y una voz tan salvaje y malvada como la ciénaga misma. Venganza. Rió entre dientes. Ya me vengaré. Primero de esos falsos sombreros de paja, pero, más importante, de ti. Voluntad ardiente. No me has